Muchas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero, por supuesto, iniciar felicitando a la Universidad Cristóbal Colón por su 50 aniversario. Se dice rápido, pero 50 años de impulsar el trabajo de una institución privada formando profesionistas no es fácil, no es una tarea fácil. Y por supuesto, sentirme muy feliz de estar aquí el día de hoy en el puerto de Veracruz, en el 500 aniversario de la fundación de esta villa, pero que además es fundación de esta nación. No es un hecho aislado que por aquí empezó a construirse una civilización que es producto del mestizaje de quienes llegaron a descubrir estas tierras y de quienes habitaban en ellas y se integraron ambas partes para formar lo que hoy es la nación mexicana. Me complace muchísimo y agradezco enormemente la invitación del OPLE para participar en la inauguración de este foro, que estoy seguro va a ser un foro muy exitoso por los temas que se van a tratar y por la calidad de los ponentes que vienen a participar con ustedes. Mi felicitación a los consejeros, al consejero presidente, al secretario ejecutivo del OPLE Veracruz por la iniciativa de llevar a cabo esta actividad. Y por supuesto, un gran gusto de reconocer que la mayoría de los asistentes a esta inauguración son jóvenes estudiantes, jóvenes y jóvenes estudiantes, para hablar con un lenguaje inclusivo, señoritas y señores estudiantes. Entiendo que la mayoría de la carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho, y me decía el rector que están iniciando un programa de ciencia política. Voy a ver si puedo motivar a los estudiantes de Derecho a acercarse un poco al análisis que hacemos desde la ciencia política de estos elementos de lo electoral. Debo decirles que lo que les voy a presentar, que lleva como consecuencia las consecuencias políticas de las reformas electorales 1991-2018, es el segundo volumen del libro que publiqué recientemente. En el volumen que está publicado y que pueden ustedes obtener incluso en forma electrónica en la página del Fondo de Cultura Económica, me encargo de analizar las consecuencias políticas de las reformas electorales en México desde el 77 hasta el 91, o sea, desde que se reformó por primera vez en clave democrática nuestra legislación, hasta la primera elección que estuvo bajo la jurisdicción, bajo la administración del Instituto Federal Electoral. Este segundo volumen va del 91 al 2018, digamos, es la etapa en la que se produce la transición a la democracia y eventualmente su consolidación. Para empezar, creo que es importante que pensemos en qué es lo que tenemos como sistema electoral y como sistema de partidos en nuestro país. Vamos primero al electoral. Nosotros tenemos una representación mixta. Mi colega, el doctor Dieter Nolen, a lo mejor diría que en realidad somos un sistema de mayoría, no de representación proporcional, pero lo cierto es que sí tenemos una representación mixta, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Van los detalles, es dominante mayoritario, por supuesto. En Cámara de Diputados son 300 diputados electos por mayoría relativa, 200 por representación proporcional, duran en su encargo 3 años y a partir de la reforma de 2014 se pueden reelegir hasta llegar a 12 años como diputados federales de manera ininterrumpida. Evidentemente si los reeligen aquellos que votaron por ellos. Tenemos un umbral nacional de 3%, esto quiere decir que solo los partidos que obtienen más del 3% de la votación tienen derecho a participar en la distribución de las 200 diputaciones de representación proporcional. Los que no obtienen el 3% no tienen derecho a participar en esa distribución.
Tenemos un tope a la sobrerepresentación del 8%, esto se negoció en la reforma de 1996, porque el partido mayoritario puede participar en la distribución de diputaciones de representación proporcional, de tal suerte que si un partido mayoritario tiene el 80% de los votos, en principio, en un clásico sistema de representación proporcional, tendría que tener el 80% de los diputados, pero en nuestro sistema mixto se puede alcanzar un porcentaje superior de representación sin tener la mayoría de los votos. Por eso se puso una sobrerepresentación de solo 8 puntos porcentuales. Más adelante me voy a detener en eso. Y finalmente tenemos un tope de 300 diputaciones. Si se diera el caso hipotético de que un solo partido gane el 100% de los votos, esto quiere decir los 300 de mayoría, no podríamos entregar los 200 de representación proporcional, porque de acuerdo con nuestra Constitución, ningún partido puede tener más de 300 diputaciones. Eso también lo voy a discutir un poco más adelante. La Cámara de Senadores, que como en todos los pactos federales, no es una representación del pueblo, sino una representación de las entidades federativas, está conformada por 64 senadores de mayoría relativa, 2 por cada entidad de la República, 32 de primera minoría, esto quiere decir el partido que en cada estado obtiene el segundo lugar se lleva una senaduría, y 32 de representación proporcional, pero esa es una representación proporcional nacional, de tal suerte que no se garantiza que los estados estén representados en igualdad de condiciones en el Senado de la República, sino que puede suceder, y ha sucedido, sigue sucediendo, que haya estados que por la vía de la representación proporcional tengan más senadores que otros estados, de tal suerte que ahí hay un desequilibrio en la representación de las entidades en el Senado de la República. Los senadores tienen derecho a una reelección para un segundo periodo, también pueden entonces ser senadores de manera consecutiva hasta por 12 años. También esto es producto de la reforma de 2014. La autoridad electoral administrativa goza de autonomía constitucional en la organización de los comicios, tiene un servicio profesional electoral que es un componente muy importante del trabajo profesional e imparcial del Instituto Nacional Electoral y ahora también de los OPLES, porque ya se nacionalizó el servicio profesional electoral, pero además trabaja con consejos ciudadanos, consejos locales, consejos distritales para el caso del Instituto Nacional Electoral, para el caso de los OPLES, consejos distritales, consejos municipales, en donde participan ciudadanos que no están identificados con los partidos políticos y lo más importante, son ciudadanos producto de 2 sorteos, los que atienden las mesas directivas de casilla, los que identifican a los votantes, reciben los votos, cuentan los votos, llenan las actas. Tenemos una autoridad jurisdiccional que forma parte del Poder Judicial de la Federación, emite sentencias que son definitivas e inatacables y además califica la elección presidencial. Nosotros veníamos de una tradición de autocalificación de las elecciones, esto quiere decir que los diputados y los senadores calificaban su propia elección, era una calificación política, y también la Cámara de Diputados se transformaba en colegio electoral de la elección presidencial, de tal suerte que la elección del presidente de la República también era una calificación política. Todo eso quedó atrás después de la reforma de 1996, cuando pasamos a un sistema jurisdiccional de calificación de las elecciones. En términos del sistema de partidos, se puede decir que en términos de la teoría política tenemos un pluralismo moderado con un formato de competencia centrípeto. ¿Qué quiere decir pluralismo moderado? Bueno, que tenemos, independientemente del número de partidos que estén registrados, tenemos más de 2 partidos, pero menos de 5 o 6 que son competitivos. Eso quiere decir que hay pluralismo, no es bipartidismo, es pluralismo, porque son varios partidos, más de 2, pero no es polarizado porque no son
10 o 9 partidos los competitivos, sino son solamente 4, 5, cuando mucho 6 en algún momento llegamos a tener. Y se dice que el formato de la competencia es centrípeto, porque adaptamos en ciencia política una figura de la física. En sus clases de secundaria ustedes habrán aprendido que cuando tienen una onda y le dan vuelta y tiene una piedra la onda en su extremo, cada vez que le dan vuelta a la onda hay una fuerza centrípeta que jala la piedra al centro. Si ustedes sueltan la onda, la piedra se va porque se aplica una fuerza centrífuga. Entonces decimos que en el pluralismo moderado la competencia es centrípeta en términos políticos e ideológicos, porque los electores, la mayor parte de los electores están en el centro político e ideológico y ahí se ganan las elecciones. En los pluralismos polarizados, la mayor parte de los electores están en los extremos políticos e ideológicos y entonces los partidos extremistas de izquierda o de derecha ganan elecciones porque se identifican con esas posiciones polarizadas. De tal suerte que nosotros hasta ahora hemos tenido un sistema de pluralismo moderado y en consecuencia de una competencia centrípeta. Voy a ir muy rápido con estas diapositivas que tienen que ver con la evolución del sistema electoral y de partidos. Yo básicamente lo que identifico son 4 grandes etapas históricas, del 46 al 79, cuando se creó un sistema de partido hegemónico. Ahí están las características, no voy a detener en ninguna de ellas porque quiero ganar tiempo para la parte final de la presentación, pero lo que quiero decir es que un sistema hegemónico, en teoría política, lo definimos como aquel que tiene un partido muy fuerte, rodeado de partidos muy débiles. Esta característica de que haya un partido muy fuerte rodeado de partidos muy débiles tiene como consecuencia que el poder político no está en juego en las elecciones. Y no está en juego en las elecciones porque ese partido muy fuerte tiene la mayoría de los votantes o porque las reglas electorales son inequitativas y si pierde la elección el partido muy fuerte puede manipular los resultados para ganar de todas maneras. Cuando yo enseñaba esto en los años 80, en los años 90, en la carrera de ciencia política en la UAM, decía, el sistema hegemónico tiene en realidad 3 artículos. El reglamento del sistema de partido hegemónico tiene 3 artículos. Artículo número 1, el partido hegemónico nunca pierde. Artículo número 2, cuando el partido hegemónico pierde, se aplica el artículo número 1. O sea, gana de todas maneras. Y artículo número 3, el partido hegemónico nunca se divide. Entre 1946 y 1976 vivimos en México una historia política que fue creando la unidad del partido hegemónico, que se dividió hasta 1988. Y por eso a partir de 1988 empieza la, digamos, deconstrucción del partido hegemónico. Esa es la segunda etapa que yo planteo. De 1976 al 88 es la liberalización del sistema de partidos. La primera etapa la terminamos con una elección presidencial con un solo candidato a la presidencia. Eso era el exceso del partido hegemónico. Artículo número 1, el candidato presidencial del partido hegemónico no puede perder porque es candidato único, no hay otro. Artículo número 2, no se tiene que aplicar. Artículo número 3 es totalmente irrelevante porque todos los miembros de ese partido habían apoyado a un solo candidato presidencial. Eso, por supuesto, no se podía vender internacionalmente como una democracia. Por eso tuvimos que empezar con las reformas electorales para dar cabida a nuevos partidos, para abrir la representación política. Ahí están los datos de las leyes que fuimos elaborando y de los cambios que fuimos viviendo. Termina ese periodo con la crisis del 88, se divide el partido hegemónico, un miembro de ese partido político se presenta como candidato presidencial, desplaza a la antigua oposición que representaba el Partido Acción Nacional a la tercera posición y esta nueva opción que después se convierte en el Partido de la Revolución Democrática se empieza a
configurar como una tercera opción en nuestra vida política. Pero ahí también se da pie a profundizar las reformas electorales para hacer más equitativo el sistema de partidos y para hacer más imparcial la organización de las elecciones. Sigo con las dos etapas siguientes, del 89 al 94, yo digo que es la etapa de la transición, con nuevas autoridades, se creó el Instituto Federal Electoral, se promulgó el COFIPE, se creó el Servicio Profesional Electoral, el Registro Nacional de Electores, de tal suerte que fuimos avanzando hacia tener un sistema electoral mucho más equitativo, más profesional, más objetivo, y se fueron también dando las condiciones para que los partidos políticos tuvieran, en primer lugar, mejor financiamiento, en segundo lugar, mejores recursos jurídicos para hacer valer sus derechos. Se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se establece el sistema de medios de impugnación a los procesos electorales, para llegar a la etapa de 1996 a 2012, que yo llamo de la democratización y alternancia. En el 96 se dio lo que se llamó la reforma electoral definitiva, después del triunfo del presidente Ernesto Zedillo. Se habló de vamos a poner las reglas de tal manera que no tengamos que estarlas cambiando después de cada elección presidencial. Se le dio autonomía constitucional al IFE, los consejeros ciudadanos dejaron de ser partícipes de los procesos electorales no de tiempo completo, a ser consejeros electorales ahora sí ya con responsabilidades permanentes en el órgano electoral. Se incorporó al tribunal, al Poder Judicial de la Federación, se negoció la tasa de sobrerepresentación en Cámara de Diputados de 8 puntos porcentuales para el partido mayoritario, se incrementó el financiamiento público a los partidos y se estableció el tope de gastos de campaña, se estableció la cuota de género para fomentar la participación de las mujeres como candidatas, primero de un 30%, después de un 40%, y en 2014 se llegó a la paridad, eso lo vemos un poquito más adelante. Se abrió el voto de los mexicanos en el extranjero y llegamos ya a la calificación jurisdiccional de todas las elecciones, incluida la elección presidencial. Perdón que no había hecho el cambio de las diapositivas. Ahí están. Quiero decir que en ese proceso lo que vivimos con esas reformas electorales, pero sobre todo con la implantación del pluralismo político en nuestra sociedad, fue la superación del sistema de partido hegemónico. Esas premisas de partido muy fuerte rodeado de partidos débiles empezaron a desaparecer. El partido hegemónico empezó a perder elecciones. La primera importante que perdió fue en 1989 la gubernatura de Baja California. Después empezó a perder las presidencias municipales de las principales capitales estatales de la República, empezó a perder municipios importantes como el municipio de Veracruz y de otras ciudades importantes del país, hasta que en 1997 el partido hegemónico, que hasta este momento no he dicho cómo se llama, el Partido Revolucionario Institucional, creí que no era necesario mencionarlo por su nombre oficial, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. De tal suerte que dejamos de tener un partido muy fuerte rodeado de partidos débiles, porque se debilitó el partido hegemónico, pero se fortalecieron los partidos de la oposición. De tal suerte que dejó de existir la regla número 1, el partido hegemónico nunca pierde, porque dejó de ser hegemónico y empezó a perder a partir de que se dividió en el 88, y empezaron a ganar las oposiciones. En el sistema de partido hegemónico le llamamos a las oposiciones ornamentales, y eran ornamentales porque eran más o menos de decoración. A partir de los años 90, las oposiciones dejaron de ser ornamentales,
dejaron de ser decorativas y empezaron a ser realmente competidores por el poder político. Con eso llegamos a la reforma de 2007-2008, una reforma importante para fomentar la equidad en la competencia, sobre todo en términos del modelo de comunicación política. Se prohibió a las televisoras y a las estaciones de radio vender tiempo para propaganda política electoral, se prohibió a los gobiernos hacer uso del tiempo oficial para hacer propaganda de sus logros durante las campañas electorales, y se le otorgó el tiempo del Estado mexicano gratuitamente a los partidos políticos en una fórmula de equidad que es la misma que se usa para el caso del financiamiento público. Del total de tiempo a distribuir, el 30% se otorga de manera igualitaria a todos los partidos políticos, el 70% se otorga proporcional al resultado de la elección anterior. Hubo nuevas reglas para el recuento de la votación. Ustedes recordarán que la crisis de 2006 se generó porque quien quedó en segundo lugar quedó a solo 0.56% de quien ganó la presidencia de la República, y el perdedor planteó con la consigna de voto por voto, casilla por casilla, que se abrieran todas las casillas para recontar los votos. El Tribunal Electoral no se lo concedió porque no estaba contemplado en la ley, pero a partir de la reforma de 2007 sí está contemplado en la ley, de tal suerte que si en cada distrito la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual, se abren los paquetes y se recuentan, y los miembros del Servicio Profesional Electoral se pasan días y noches enteras trabajando en los cómputos hasta que se termine el cómputo, y después de recontar el 100% de las boletas, se certifica que lo que decían las actas que hicieron los ciudadanos en las mesas de votación corresponde más o menos con la realidad del resultado de la votación. Se hizo una reglamentación muy sofisticada de precampañas, intercampañas y campañas más cortas. Se pensó que los partidos ya estaban listos para la democracia y que entonces iban a tener elecciones internas como en los Estados Unidos, lo cual todavía no sucede. En consecuencia, quedó esta etapa de intercampañas para resolver los litigios que se presenten por los resultados de las internas. Como no hay internas, no hay litigios, y entonces a la gente le parece que es absurdo que haya precampañas, luego intercampañas, como que todo se suspende, como un medio tiempo demasiado largo en un partido de fútbol, como 45 minutos de medio tiempo entre el primer tiempo y el segundo tiempo, y luego el segundo tiempo, que sí se recortó. Antes eran más largas las campañas, ahora son más breves. Se le dieron al IFE mayores facultades de arbitraje, se creó el procedimiento especial sancionador para poder rápidamente reaccionar a violaciones, sobre todo en materia de radio y televisión y de propaganda electoral. Se creó un órgano de fiscalización dentro de la institución con autonomía de gestión, y se estableció una nueva presentación de las coaliciones en las boletas. Ustedes son muy jóvenes, no lo deben recordar, pero hasta antes de esta reforma del 2007-2008, si 2 o 3 partidos iban en coalición, juntaban sus logotipos y aparecían con un solo logotipo en la boleta. Y el porcentaje de votos para el registro, para el financiamiento público, para el tiempo en radio y televisión, para entrar a la distribución de representación proporcional, lo negociaban los partidos. Decían, del total que tengamos, a ti partido 1 te toca tanto, a ti partido 2 te toca tanto, a ti partido 3 te toca tanto, pero nunca sabíamos cuántos ciudadanos habían votado o eran votantes reales de cada uno de los partidos. Se cambió la fórmula a esta fórmula que es parecida a la de candidatos comunes, que quiere decir que los partidos van en coalición, llevan el mismo candidato, pero aparecen con su propio logotipo en la boleta, de tal suerte que hoy podemos saber cuántos ciudadanos votan por cada partido político, y esa votación es la que determina si mantienen su registro, si tienen participación en representación proporcional, si obtienen financiamiento público, si tienen tiempo en radio y televisión. Con ese formato electoral se organizaron las elecciones de 2009 y de 2012. El INE hizo también, el IFE hizo también su trabajo,
que se pensó que había que nacionalizar a la institución. En el Pacto por México se estableció que habría una sola ley electoral para todo el país, una ley nacional de partidos políticos y que en consecuencia debía existir solamente el Instituto Nacional Electoral. Esto quiere decir que desaparecían los institutos estatales electorales. En el proceso de negociación legislativa, eso cambió. Sí quedó una ley nacional de partidos, quedó una ley nacional de procedimientos electorales, pero hay 32 leyes locales, y quedó el INE con responsabilidades nacionales, pero quedaron los soples con responsabilidades en las elecciones locales. Los ejes más importantes de la reforma de 2012-2014 fueron las candidaturas independientes, los instrumentos de consulta popular, que por cierto ahora están a debate en términos de que se pudieran modificar, la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, la paridad de género, la nacionalización de los procedimientos de organización electoral, el incremento del umbral para conservar el registro, antes era 2%, ahora son 3%, el reforzamiento de la fiscalización, se centralizó la fiscalización, ahora el INE es el que fiscaliza a todos los partidos en todos los procesos, la redefinición del procedimiento especial sancionador, que antes, cuando fue creado, resolvía el INE o el IFE, ahora lo resuelve una sala especializada del Tribunal Electoral, de tal suerte que los partidos presentan sus quejas ante el órgano administrativo hace la investigación, es una especie de ministerio público, y cuando tiene el expediente completo, lo turna a una sala especializada del Tribunal Electoral, donde se toman las decisiones de si se violó la ley y en consecuencia si hay alguna sanción que aplicar. Y se estableció que el rebase al tope de gastos de campaña sería causal de nulidad de todas las elecciones. De estos puntos, algunos son muy importantes, se aplicaron en la elección de 2015, por supuesto en la de 2018, en muchas elecciones locales que hemos tenido. Quizá el más de avanzada democrática más importante es el de la paridad de género. Hoy tenemos el Congreso Federal con mayor participación de mujeres en virtud de que tuvieron que ser la mitad de las candidatas a diputados y a senadores postuladas por cada partido político. De tal suerte que sí es una reforma que implicó una inclusión importante de un segmento de la población. Ahora bien, con estos elementos de qué ha sido nuestro sistema electoral y cómo se ha ido reformando, quiero invitarlos, y esta es la segunda parte de mi presentación, a analizar cuáles son sus efectos políticos, qué ha pasado en términos de la conformación de la Cámara de Diputados a partir de la votación. Decía yo que la transición democrática fue una conjugación de cambios en la legislación y de implantación del pluralismo. No es que por las reglas electorales el PRI haya dejado de tener muchos votos, es porque los ciudadanos decidimos dejar de votar mayoritariamente por ese partido y empezamos a votar por otras opciones. Eso se refleja en indicadores que son fáciles de entender. El primero de ellos, el índice de fragmentación de la votación. Se calcula muy fácil, a 1 le resta a usted la sumatoria de la proporción de votos obtenida por cada partido elevado al cuadrado. Facilísimo, ponen ustedes, supongo que aquí todos manejan Excel, ponen ustedes en una tabla en Excel, en un renglón, los votos que obtuvo cada una de las opciones en la boleta y el total de la votación. Dividen ustedes esos votos entre el total y eso les da la proporción. En el siguiente renglón multiplican esa proporción por sí misma y les da la proporción elevada al cuadrado. Me están quitando como 10 minutos, pero voy a intentar terminar en 15, no en 5. Les da, sí, por favor, vine de muy lejos para no terminar, voy a terminar.
El indicador lo que nos dice es que si se acerca a 1, entonces tenemos la mayor fragmentación del voto. Si se aleja de 1, tenemos la menor fragmentación del voto. Este indicador lo inventó un señor que se llama Douglas Ray en los años 60 para evaluar a los sistemas electorales. Como ustedes ven, traíamos un voto bastante concentrado, 0.62 en 1991, y fuimos avanzando hasta una máxima fragmentación en 2015, 0.84. Hoy nos estamos ajustando, 0.79, no volvemos a los años 90, pero estamos volviendo por ahí más o menos como del 2003, a un nivel de competencia o de fragmentación del voto más o menos de 2003. Este indicador es difícil, sobre todo para los abogados y más para los políticos, para los abogados que no manejan tabla Excel y para los políticos que, ¿cómo que si está cerca de 1 hay más fragmentación, si está lejos de 1 hay menos fragmentación? Como que está al revés, ¿no? Entonces, unos investigadores decidieron que eso había que ponerlo más fácil, y entonces inventaron el número efectivo de partidos. Es lo mismo, nada más que en lugar de restarle a la unidad la sumatoria de la proporción elevada al cuadrado, se divide. La unidad se divide entre esa proporción, entre esa sumatoria, y da un número mágico, el número de partidos que son realmente competitivos. No importa cuántos estén en la boleta, incluso puede haber candidatos independientes y voto nulo y voto blanco y todo lo que ustedes quieran. Con esta fórmula lo que tenemos es cuántos son competitivos. Traíamos 2.62 en 91, llegamos a un máximo de 6.13 en 2015, y ahora andamos en 4.78, estamos regresando al 2003 más o menos. ¿Me parece el resultado? Esto es diputados federales, por eso lo traigo cada 3 años, no es la presidencial. Yo sé que en la presidencial el margen de victoria fue mucho más alto. Por cierto, a un tal doctor Valdés se le ocurrió una medida que es el margen de victoria. Esta se calcula mucho más fácil, es los votos del primero menos los votos del segundo sobre los votos totales, o sea, ¿cuánto le sacó de ventaja el 1 al 2 en porcentaje? Bueno, traíamos que antes, en 91, le sacaba 42 puntos porcentuales, un demonial. Llegamos a elecciones mucho más competidas de un solo dígito a partir de 2001%, 2006, que fue muy competida en la presidencial, 5% en diputados, y bueno, hemos vuelto a márgenes de 2 dígitos. Esta es como la inflación. La competencia es mejor o hay menos inflación cuando es un dígito. Cuando vamos a 2 dígitos empieza a bajar la competencia, empieza a bajar la competitividad. Siguiente indicador, como ustedes han visto, he ido poniendo elección de diputados federales 1, 2, 3, 4 entre paréntesis, porque esta es una obra de teatro en 5 escenas. Esta es la concentración. Esta también es facilita. Es los votos del 1 más los votos del 2 más los votos del 3 sobre el total de la votación. ¿Qué tanto se concentra la votación entre los competidores más fuertes? Bueno, empezamos con el 83% en el 91, llegamos a la más alta concentración en el 2000, 94%, se fue ajustando, fue variando y ahora andamos en el 72%, otra vez se parece a 2003, a las elecciones de antes de 2003. Y finalmente, y esta es la que más me interesa compartir con ustedes, un politólogo inglés, Richard Ross, midió la proporcionalidad de la representación. ¿Qué tanto se parece la proporción de votos que obtiene cada partido con la proporción de diputados que le toca a cada partido?
partido por partido y en su conjunto. Por eso la fórmula es sencillita. 100 menos la sumatoria en términos absolutos de el porcentaje de curules menos el porcentaje de votos de cada partido dividido entre 2. Cuando se acerca a 100 el indicador, la representación política es más proporcional, o digamos está más equilibrada. Cuando se aleja de 100 el indicador, la representación política es menos proporcional o menos equitativa, para ponerlo en otros términos. Ahí puse entre paréntesis, en promedio en los sistemas de mayoría relativa como los Estados Unidos, Inglaterra y otros países, el índice de Ross es igual a 86. En promedio en los sistemas de representación proporcional, el índice de Ross es igual a 94. Como ustedes pueden ver, en 91 empezamos como siendo mixtos, 200, 300, 94, una buena representatividad. Digamos que más o menos a cada partido le tocaba una proporción de diputados muy parecida a su proporción de votos. Llegamos rápidamente al 99 y nos mantuvimos en el 99, o sea, un buen sistema representativo con esa arquitectura de 300, 200, umbral primero de 1.5, después de 2%, después de 3%, con tope a la representación a la sobrerepresentación de 8%, con tope de 300 diputaciones, lo que dije en mi primera lámina, nos mantuvimos más o menos en un esquema muy representativo, de los más representativos del mundo, hasta que llegó 2015. 2015, como ustedes saben, hubo la irrupción de una nueva fuerza política y nuestra proporcionalidad empezó a palidecer. Bajamos a 86, o sea, nos fuimos más o menos al promedio de los sistemas de mayoría relativa, y en 2018 puse 3 numeritos, 83, 61 y 58. 83 es producto de calcular este indicador a partir de la asignación de diputados que hizo el INE. De acuerdo con los resultados de la elección, a Morena le tocaban 191 diputados. Esto quiere decir que con el 37% de los votos le tocaban el 38.2% de los diputados. Se ajusta de manera bastante interesante su proporción de voto con su proporción de diputados. El segundo numerito que puse ahí, 61, es producto de calcular la fórmula, pero no con los diputados que asignó el INE, sino suponiendo que se hubiera dado la reforma constitucional que ustedes recordarán que impulsó el PRI, para disminuir en 100 los diputados de representación proporcional. O sea, en lugar de 300 y 200, ir a 300 y 100. O sea, que de representación proporcional les hubiera tocado la mitad a todos los partidos. Morena hubiera pasado de 191 a 149. Pero de todas maneras, el indicador de proporcionalidad disminuye porque la sobrerepresentación de Morena se eleva significativamente. Y el tercer numerito que puse ahí, que es el que dice 58, es producto de calcular no por la asignación de diputados del INE, sino por la conformación real de los grupos parlamentarios. Como ustedes saben, a pesar de que Morena ganó 191 diputaciones, tiene en realidad 259 diputados. ¿Por qué? Porque al PES le tocaban 56 y no tiene 56, tiene 29.
Al PT lo tocaban 61 y no tiene 61, tiene 28. O sea, el PES y el PT postularon a 60 candidatos que no eran de su partido, que eran de Morena, que entraron por sus partidos, pero que forman parte del grupo parlamentario de Morena. En este tiempo, Morena ha ganado 68 diputados, 60 por haberlos postulado en la coalición como candidatos del PES y del PT, y 8 que renunciaron a otros partidos, mayoritariamente al Partido Verde, y pasaron a formar parte del grupo parlamentario de Morena. Con esos 259 diputados, Morena tiene el 52% de la representación. Esto quiere decir que la fórmula de 8 puntos de sobrerepresentación es cosa del pasado. Con el 37% podría tener solamente el 45% de la representación. Pues no, tiene el 52% de la representación. Esto es importante para la propuesta que voy a hacer un poco más adelante. Aquí me voy a ir muy rápido. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, porque hay un desempeño desigual de los partidos. Para medir el desempeño de los partidos se divide los votos obtenidos por cada partido en cada distrito por el padrón electoral, y eso se divide por la proporción de votos dividida entre el padrón electoral a nivel nacional, y aquí nos va diciendo qué tan bueno es cada distrito para cada partido. Este también es un indicador de mi autoría. Lo empecé calculando para la elección presidencial de Estados Unidos. Allí están los cálculos, los candidatos presidenciales, los resultados, no me detengo. Lo importante son las curvas que vienen en el siguiente diagrama. Como ustedes pueden ver, es una curva normal. En estadística llamamos normal porque en los extremos hay muy poquitos casos, en el centro es donde se concentra. O sea, los partidos estadounidenses tienen poquitos distritos malos, poquitos distritos muy buenos. La mayoría de sus distritos son entre regulares y buenos, por eso es una normal. Y eso es demócratas, republicanos e incluso independientes en los Estados Unidos. Si lo aplicamos a la elección presidencial de 88, ahí están los resultados. Esta es la tabla que nos da, y me detengo solo un momento en la gráfica. Como ustedes pueden ver, había un partido que traía una normal, o sea, una buena distribución territorial de sus votos, era el hegemónico. Sus dos opositores, el PAN y el Frente Democrático Nacional, traían algo que puede ser un bigote o una sonrisa, pero no es una normal. O sea, tenían demasiados malos distritos, poquitos muy buenos, una mezcla no normal, no una buena distribución. Así fue durante muchos años, del 91 al 2012, ahí está el PRI, acercándose a la normal. De 91 al 2012, ahí está el PAN, se fue acercando a la normal en la medida en que fue siendo competitivo, que fue ganando elecciones municipales, diputaciones, gubernaturas. Ahí está el PRD, bigotes y más bigotes, siempre muy heterogénea su distribución. Eso, un sistema pluripartidista con un partido con buena distribución de su voto a nivel nacional, un segundo partido que mejoró pero nunca la tuvo tan buena, y un tercer partido muy heterogéneo, lo que nos dio fue que esa competencia pluripartidista a nivel nacional en realidad se sintetizaba en competencias bipartidistas a nivel local. Por mucho tiempo en Veracruz el bipartidismo fue PRI-PAN, e incluso en los municipios quienes alternaban eran básicamente PRI-PAN. PRD tenía muy pequeña presencia en el estado y era muy poco competitivo.
Si ustedes esto lo trasladan a Guanajuato, se van a encontrar que allá la competencia también era PRI-PAN con un PRD muy disminuido. Si lo llevan a Ciudad de México, se van a encontrar que la competencia era PRD-PAN con un PRI muy disminuido. Si lo llevan a Zacatecas, PRD con un PRI y un PAN muy disminuido, de tal suerte que un mosaico nacional muy heterogéneo por el desempeño muy heterogéneo de los partidos. Ya con esto voy cerrando. Diagnóstico de fortalezas, debilidades. Hemos creado un sistema de partidos competitivos, compiten, pueden ganar las elecciones o perderlas. Tenemos un incremento en la participación, traíamos una tendencia decreciente en la participación, eso se ha modificado. Hoy tenemos más ciudadanos participando en todo tipo de elecciones. La alternancia es una posibilidad política que se presenta para cada elección, eso ahí produce incertidumbre en el resultado de las elecciones, pero hemos logrado mantener la estabilidad institucional. Esas son las fortalezas de lo que hemos construido. ¿Cuáles son las debilidades? Hay un desencanto democrático, algunos dicen, le pedimos a la democracia cosas que la democracia no puede dar, que no está diseñada para dar, por ejemplo, justicia social. Entonces, hay una parte de la población que al no encontrar que su situación en términos de distribución de la riqueza mejora con la democracia, se desilusiona de la democracia. También traemos un déficit de cultura cívica, no solamente entre los ciudadanos, yo diría también entre la clase política. Es difícil que la clase política asuma los procesos democráticos en su plenitud. Tenemos una creciente fragmentación del voto, como lo mostré. Sí, 18 es un rayo caído en cielo sereno. Traíamos una gran fragmentación del voto y de pronto se nos volvió a concentrar. Eso no quiere decir que va a seguir concentrado, puede volverse a fraccionar, hay condiciones para que se fraccione el voto. Y una gran fragmentación del voto conduce a riesgos de la gobernabilidad democrática. Y voy, porque no puedo dejar de hacerlo, a plantear algunas recomendaciones producto de mi análisis de las consecuencias políticas de las reformas electorales. Creo que en términos electorales habría que hacer lo que propongan las autoridades electorales, que ya tienen mucha experiencia en la materia, y lo que digan los expertos. Muchos de ellos van a estar aquí con ustedes, hay que escucharlos, a ver qué propuestas traen. El sistema nacional electoral con un INE y unos soples, pienso yo que es un mal diseño. En su momento lo escribí, me hago responsable de haberlo escrito, habiendo sido consejero presidente del IFE, pero funciona. Creo que hay que hacerle ajustes. Creo que el ajuste más importante tiene que ver con algo que hoy no es políticamente correcto decir, pero creo que el tema del presupuesto se tiene que rediseñar. Tengo para mí que no es conveniente que los soples reciban presupuesto de los congresos locales y no estén subordinados a los congresos locales. Creo yo que debiera de haber un sistema de financiamiento nacional de las autoridades electorales, así como el de los partidos, que en la Constitución diga qué porcentaje del presupuesto le toca a las autoridades electorales. Puede ser la multiplicación de un factor por el número de ciudadanos inscritos al padrón y luego eso distribuirse entre el órgano nacional y los soples en función del padrón de cada una de las entidades. Esto, por ejemplo, creo que en Veracruz sería bastante atractivo porque es una de las entidades que tiene mayor padrón electoral. Creo que no se debe volver a la privatización del modelo de comunicación política. En estas posibilidades de moverle a la Constitución, creo que echar atrás lo que se logró en 2007 y que costó tanto trabajo implementar y que creó las condiciones reales de equidad en la competencia sería muy peligroso. Y hay muchas fuerzas que lo que quieren es volver al gran negocio de vender tiempo en radio y televisión para cuestiones político-electorales. Hay que evitar la reducción drástica del financiamiento público para los partidos.
estoy de acuerdo, hay que disminuir, pero no drásticamente. Me da la impresión de que la fórmula que hoy se está planteando de ir al 50% podría tener otras formas de solución, por ejemplo, suprimir lo que en 2014 se creó como el financiamiento local equivalente al federal. Ahí se duplicó el financiamiento a los partidos. Creo que si se suprime ese financiamiento local y se da un financiamiento nacional para los partidos como el que tenemos o un poco menor, se podría ir bajando el costo de nuestra democracia. Y hay que ir con mucho cuidado en la tipificación de los delitos electorales. Ahora, al parecer, ya van a ser delitos graves, eso dice la Constitución, estamos cerca de que sea aprobada esa reforma constitucional, pero después eso hay que trabajarlo en la ley secundaria y hay que, me parece a mí, tener mucho cuidado en la tipificación, porque si no podemos caer en una situación en la que más o menos hemos estado, en la que es muy difícil probar los delitos electorales. Reformas políticas, y con esto cierro. Elección presidencial por mayoría absoluta con segunda vuelta. Claro, cuando digo esto, quienes están pensando en 18 me dicen, pero ¿para qué? No es necesario. Ajá. A ver, si no hubiera ganado con el 53%, ¿tendría la legitimidad que hoy tiene? No. Creo que ganar con más de la mitad legitima no solo al funcionario, legitima al proceso. De tal suerte que si se volviera a dar el caso de que alguien gana con el 30%, su legitimidad va a ser baja. Desde Zedillo nadie había ganado más del 50% de la votación, es la primera ocasión, y ha sido un rayo en cielo sereno. No creo que volvamos a tener niveles de votación de esa magnitud, de tal suerte que más vale que tengamos un sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta para que quien resulte electo, sea del partido que sea, resulte legitimado y legitimada su elección. Yo estoy de acuerdo con que hay que cambiar la integración del Senado, porque creo que está desequilibrado con la RP que no representa a las entidades. Creo que podemos ir sin disminuir el número de senadores a 128, 4 por entidad y los 4 por RP, los 4 por representación proporcional. Y ahí sí, el partido que localmente tenga más votos tendrá más senadores, el partido que localmente tenga menos votos tendrá menos senadores. Y mi principal propuesta es rediseño de la representación en Cámara de Diputados. Vamos a 400, no solamente nos ahorramos 100 diputados y lo que eso implica en términos de dinero y sus asesores y toda esa parafernalia que ya no existe, por supuesto, que ya desapareció, sino que además nos ahorramos 100 oficinas del INE. Y no es parafernalia, pero sí es una cantidad importante de trabajadores que participan en esas 100 oficinas. Vamos en lugar de 300 distritos, 200 de mayoría relativa y mantenemos 200 de RP. Nos vamos a algo parecido al caso alemán, la mitad de la representación por mayoría, la mitad de la representación por representación proporcional, sin umbral para la distribución y por cociente natural y resto mayor, no en 5 circunscripciones, en 32. De tal suerte que si a Veracruz en la redistritación le tocan 10 diputados federales de mayoría, le tocan 10 de representación proporcional. Los 10 de mayoría se ganan en los distritos, los 10 de representación proporcional se asignan de acuerdo con la votación obtenida en cada entidad federativa, no a nivel nacional. Nos quitamos ya la ridiculez del tope a la sobrerepresentación del 8%, que no se aplica. Si un partido tiene el 100% de los votos, que tenga el 100% de los diputados, y eso quieren los ciudadanos. Si un partido tiene el 90% de los votos, que tenga el 90% de los diputados, y eso quieren los ciudadanos. Y, en consecuencia, terminar con el tope máximo de diputaciones, porque en mi hipótesis de si un partido tiene el 100% de los votos, tendría solamente 300 diputados. El INE no podría asignar ninguno de los 200 de representación proporcional, porque ningún partido hubiera obtenido un solo voto para tener representación proporcional.
Esa es una fórmula totalmente ilógica, entendible en el proceso de nuestra transición democrática, desmontando un sistema de partido hegemónico, pero hoy que ya no tenemos partidos hegemónicos, vamos a hacer una representación equilibrada que nos regrese a un buen ajuste de la cantidad de votos que obtiene cada partido y su representación en la Cámara de Diputados. Les agradezco enormemente su atención.